Antes de empezar quiero aclarar que esta historia no me pertenece. Esta historia fue hecha por Stark Link del creador en la descripción. Sin más comenzamos. Capítulo 18. Una persecución peligrosa. Temari puso el ritmo más rápido posible con Gaara mientras intentaban escabullirse de Konoha lo más rápido posible. El solo hecho de pensar en tener que bajar el ritmo por Gaara la hacía contener la risa histérica. Nunca había tenido lo que se podría llamar una vida familiar normal. Su padre trataba a sus hijos como a sus soldados. Vidas que desperdiciaba para impulsar sus ambiciones. El solo hecho de pensar en el destino de su madre le hacía comprender esa idea. Ninguno de sus hermanos era nada normal, pero decía mucho que tuviera una relación más estrecha con el que usaba más maquillaje. Su relación con Gaara normalmente se basaba en el miedo. Miedo a su ira. Miedo a incitar su defensa automática a arremeter. Miedo a ser lastimada. Su primer recuerdo de él fue el de un lindo bebé con ojos extraños, pero no fue hasta que Gaara mató a su tío que realmente lo comprendió. El demonio dentro de su hermano gobernaba su existencia. Solo su lealtad como kunoichi de Suna le impidió odiar activamente a su padre, por lo que le había ordenado a Chiyo-sama hacerle a su hermano, así como a su madre. Pero ese miedo también le había dado confianza. Sabaku no Gaara era simplemente imparable. En cada misión que su equipo había realizado, jamás había recibido un rasguño. Mientras ella y Kankuro se mantuvieran del lado bueno de Gaara, compartían esa fuerza. Con Gaara en su equipo, eran invencibles. Hasta Konoha. La primera señal llegó durante el segundo examen, con la paliza que recibieron de una pequeña horda de clones intrépidos que arrasaron su emboscada mientras esperaban a los desprevenidos Genin cerca de la torre. Eran tantos, y llegaron tan rápido, que el rubio logró atrapar a Gaara antes de que su arena los destruyera a todos. Nunca pensó que vería a alguien rozarle el cuero cabelludo de esa manera. Aunque no pudiera sentirlo a través de su armadura de arena, la idea era simplemente absurda. Pero fue más bien un vistazo de lo que vendría. Su combate había ido tan bien como se esperaba. No había tenido que mostrar habilidades que nadie pudiera adivinar con solo ver su abanico de batalla. Que Kankuro fuera el único que no tuviera que luchar fue solo un golpe de suerte. La pelea de Gaara fue, de hecho, la más difícil. Ese chico raro del traje verde elástico era increíblemente rápido, y por un rato Gaara no pudo tocarlo. Pero finalmente, el chico se quedó sin aliento y su sensei detuvo el combate antes de que Gaara pudiera matarlo. Eso solo enfureció aún más a su hermano. No le había prestado mucha atención al chico cuyo clon había atacado a Gaara afuera. Sí que consiguió la victoria más rápida en las preliminares. Pero al principio, pensó que su oponente estaba sobrevalorado o herido. Ahora se preguntaba si su punzada de miedo no se debía a la persistente frustración de Gaara. Casi ansiaba el primer combate de Gaara en la final, con la esperanza de que un poco de sangre lo calmara antes de que necesitaran usar a su otra mitad. No importaba cuántos matara. De todas formas, era igual de probable que murieran en el ataque. No iba a cuestionar la decisión del Kazekage de atacar a Konoha, y calmar a Gaara era algo que consideraba una muy buena causa. Lo que ella no esperaba ver era a su hermano menor siendo golpeado como un hijastro no deseado. Este chico Uzumaki obviamente había hecho su tarea durante el mes anterior. Había manejado a ese Hyuga como si nada, dejándolo sangrando en el suelo. Pero ella no esperaba ver a alguien luchar contra Gaara con tanta eficacia. Sus ataques absorbían la mayor parte de la arena de Gaara, haciendo que su defensa automática fuera cada vez menos efectiva. Ese jutsu de invocación del pantano debía ser de nivel Jonin, y, con todos los clones que había creado, se preguntaba si sería un clon insertado en la prueba para eliminar a Gaara. ¿Había descubierto Konoha su traicionera alianza con Otogakure? En cualquier caso, Uzumaki había golpeado a Gaara con fuerza, atravesando la armadura de arena, antes de que su hermano pudiera recuperar la mayor parte de su arena. Finalmente, tuvo que recurrir a Shukaku por un momento para recuperar un poco de espacio. Entre eso y mantener su armadura a pesar de esa feroz paliza, las reservas de chakra de Gaara se agotaron más de lo que ella podía recordar. Aparte de las sorpresas en la arena, los cambios en su interior no fueron menos impactantes. Descubrió que no podía ver el combate con la mirada desapasionada de una kunoichi profesional. Este era su hermano menor, siendo golpeado a diestro y siniestro. Este era el último hijo de su madre, golpeado tan fuerte que salió despedido hacia atrás. No importaba si su demonio lo convertía en un asesino psicótico cuando se enojaba. O se aburría. Él seguía siendo de su sangre.
Fue casi un alivio cuando sintió que el genjutsu comenzaba y el espeluznante bicho intentaba atacarlos. Observar con impotencia la irritó más de lo que quería admitir. Saltando a la arena antes de que sus bichos pudieran atraparla, aún le sorprendió ver a Gaara tan débil y desorientado. De hecho, había necesitado su ayuda para enderezarse. Él la necesitaba. Apretó con más fuerza los hombros de Gaara mientras saltaban desde un tejado hacia la muralla exterior. Kankuro estaba listo para desatar un infierno total sobre cualquiera que se interpusiera en su camino, pero los defensores de Konoha se concentraban en la gente que entraba en su aldea, no en quienes la salían. Casi se tambaleó de la sorpresa cuando la mano de Gaara se tensó un instante sobre su hombro. Podía sentir que sus reservas de chakra se reponían a cada instante. Ojalá su mente también se aclarara. Aún tenían una misión que cumplir, una vital para el éxito del ataque. Pero con respecto a Sabaku no Gaara, su miedo hacia él lentamente fue siendo contrarrestado por el miedo a él. Shino estaba en el punto exacto, ya que seguían el rastro de sus insectos. Hinata lo seguía de cerca, usando su Byakugan para advertir de cualquier emboscada. Shikamaru la seguía, refunfuñando por el ritmo que marcaban, mientras que Naruto cerraba la marcha, junto con media docena de clones que interferían. Normalmente, habría creado más, pero Shino le recordó que no querían llamar demasiado la atención de fuerzas hostiles desconocidas. No es que eso le impidiera dejar caer 20 o 30 clones cada vez que un shinobi extranjero los miraba con extrañeza. Los clones adicionales recibieron instrucciones de no seguirlos, sino de ayudar a los defensores de Konoha. Los informes dispersos a medida que se disipaban pintaban un panorama interesante. Los chicos de Suna eran duros como el demonio, pero los shinobi del sonido, más numerosos, no parecían estar tan bien entrenados. Dejando a un lado el entrenamiento en taijutsu, nunca esperó que 30 de sus clones fueran capaces de incapacitar a un Jonin, ni siquiera con muchísima suerte. La primera vez que ocurrió, casi tropezó al recibir los recuerdos. Pero no podía imaginarlos dejando que ninjas de bajo rango actuaran solos. Bueno, incluso si actuaban con estupidez, incluyendo atacar Konoha de esta manera, se lo contaría a Kurenai Sensei. Los esfuerzos de ella y de Gai Sensei no habían sido en vano. Después de que el segundo grupo de clones fue enviado para ayudar a un equipo de Chunin, Shikamaru se retiró por un momento y comenzó a hablar con el clon en el centro de la formación cambiante. Naruto, ¿cuántas veces puedes hacer eso antes de que te quedes sin chakra? Preguntó el genin perezoso. Ese clon y otros dos que estaban cerca voltearon la cabeza junto con Naruto. El tono de su compañero era pensativo, pero con un matiz de preocupación. No lo sé, respondió el clon. Naruto decidió dejar que hablara, ya que era a él a quien se dirigía Shikamaru. ¿Aún no puedes medir tu propio chakra? Preguntó Shikamaru con voz disgustada. Naruto frunció el ceño. Su control del chakra no era tan malo. Un kunai perdido golpeó al clon, disipándolo. Al recuperar sus recuerdos, Naruto supo que estaba tan molesto como él por la insinuación. Al girarse, vio otra batalla campal entre dos ninjas del sonido y un ambú de largo cabello morado y máscara de gato. Kage Bunshin no Jutsu. Gruñó, y 30 clones aparecieron tras él, dirigiéndose inmediatamente hacia la melee. Se giró hacia Shikamaru, quien lo miraba por encima del hombro. No, simplemente no me agotó lo suficiente como para darme cuenta, dijo con sarcasmo. Shikamaru gruñó algo en voz baja que Naruto no quería oír y retrocedió en la formación. Al salir del estadio, Shino le dijo que estuviera listo para inmovilizar a cualquier enemigo peligroso, y él accedió con un encogimiento de hombros y un gesto de la mano. Naruto pensó que la situación le parecía demasiado problemática para expresarla con palabras. Uzuki Yugawa asestó una patada contundente justo en el protector frontal del ninja del sonido, derribándolo como una roca. Girándose hacia su compañero, blandió su espada en un corte circular que lo obligó a retroceder de un salto para evitar ser destripado. Avanzando a grandes zancadas en una postura profunda, estaba a punto de iniciar su siguiente ataque cuando el roce del metal contra la piedra le advirtió que el primer ninja solo fingía. Estaba girando hacia la amenaza cuando un tercer ninja la embistió, derribándola. Al golpear el techo, su máscara ambú se torció ligeramente, por lo que solo pudo ver brevemente el rostro del enemigo rubio antes de que explotara en una nube de humo. Un instante después, la cuña de ondas de sonido casi sólidas que pasó a través del Kage Bunshin se estrelló contra el techo justo más allá de su cabeza, enviando fragmentos de tejas de arcilla volando por el aire.
Yugao se puso de pie, con la espada en alto en postura defensiva, pero se encontró con que sus dos oponentes estaban completamente ocupados por más de una docena de clones cada uno. Los genin vestidos de verde exhibían impresionantes habilidades de taijutsu, esquivando como locos para evitar ser interrumpidos. A primera vista, no tenía ni idea de cuál era el verdadero, pero aceptaría cualquier ayuda. Alzando su espada para arremeter, se acercó al que había estado fingiendo. Evidentemente, la vio venir de reojo, pues giró para esquivar el ataque, levantando los brillantes dispositivos metálicos de sus muñecas, solo para que dos clones le patearan la parte trasera de las rodillas, lanzándolo hacia adelante, donde quedó perfectamente empalado en su espada. Cayó de rodillas, vomitando sangre, y lentamente se desplomó hacia atrás, desprendido de su espada. El otro ninja del sonido estaba recibiendo una paliza de los clones, pero logró disipar a 6. No vio el ataque de Yugao antes de que fuera demasiado tarde. Volviéndose hacia los clones, respiró hondo. Gracias, pero ¿quiénes son ustedes? La mayoría de los clones observaban con cautela los tejados que los rodeaban, pero uno en el medio cruzó los brazos y anunció con una voz profunda y gruñona. Somos Legión. Los dos clones más cercanos al que hablaba se giraron para mirarlo. Él se encogió de hombros. El de la izquierda le dio un golpe en la nuca y desapareció en una nube de humo. El de la derecha simplemente negó con la cabeza. Lo siento, Anbusan. Somos clones de Uzumaki Naruto. Nos asignó para ayudarte mientras duráramos. Yugao parpadeó. ¿Son todos clones? ¿Y dónde está? Persiguiendo a los hijos del Kazekage, respondió el clon con amargura. Los Anbu rondaban por los bordes de una elaborada barrera de chakra erigida sobre uno de los edificios de la arena. El Hokage y el hombre disfrazado de Kazekage estaban dentro, pero no tenían forma de atravesar la energía letal. El único éxito que habían tenido fue cuando esa extraña ola de chakra inundó el techo. La barrera fluctuó un instante, reduciéndose en algunas zonas. Apareció un único agujero del tamaño de una persona, pero solo por una fracción de segundo. Solo un shinobi fue lo suficientemente rápido y cercano como para explotar esa debilidad. Un Chunin de Ibiki con uniforme de supervisor. Ahora el Hokage no estaba solo, pero no era suficiente. Sobre todo porque ahora podían ver que su atacante no era otro que Orochimaru, su antiguo alumno. Algunos Anbu ya habían recorrido el interior del edificio, intentando atravesar el techo desde abajo. Sin embargo, la barrera había reforzado el sustrato del techo con esa misma energía letal, que casi mató al primero que intentó un jutsu para atravesarla. Los Anbu estacionados en la arena se quedaron merodeando por el borde de la barrera como lobos inquietos, buscando cualquier señal de debilidad. Los pocos enemigos que aún quedaban en la arena estaban siendo derrotados por Genin, Chunin y un par de Jonin de Konoha. Para colmo de males para el traicionero enemigo, muchos dignatarios visitantes contaban con sus propios guardaespaldas. Ninguno de ellos estaba muy contento de ser sacrificado. No, la necesidad del Hokage era mayor. Luchaba contra un enemigo mortal y ninguno de ellos podía ayudarlo. ¿De qué serviría un simple Chunin en semejante batalla? Todo transcurrió con relativa tranquilidad para Naruto y sus amigos hasta que entraron en el bosque que rodeaba Konoha. Apenas habían pasado las murallas cuando Hinata les indicó que los perseguían. Shikamaru se ofreció a quedarse atrás para retrasarlos, pero Naruto negó con la cabeza. «Shino, ¿podemos permitirnos un par de minutos?», preguntó. Shino asintió. «Hemos ido ganando terreno poco a poco. No saldrán de mi alcance tan rápido». Después de una rápida consulta en voz baja, bajaron al suelo del bosque, avanzaron un poco más y se pusieron a cubierto. Naruto se preocupó un poco cuando 8 ninjas Oto entraron corriendo al claro, pero Shikamaru logró atraparlos a todos con su sombra. Parecía que Temari no había sido la única que se había resistido antes. Apenas se detuvieron bruscamente, los insectos Kikai que Shino había esparcido en las ramas sobre ellos descendieron como cenizas negras. Naruto sonrió al ver las expresiones de disgusto en lo poco visible de sus rostros. Naruto. Arriba y a la derecha. La voz de Hinata sonó como un látigo. Su titubeo y modales habituales desaparecieron por completo. Naruto y sus clones restantes se movían antes de que ella siquiera pudiera captar lo que ella había dicho. Uno de los kamas de Shino desvió un kunai lanzado justo antes de que atravesara la cabeza de Shikamaru, pero un noveno ninja del sonido descendía a toda velocidad desde el dosel tras él. 2 clones de Naruto se dispersaron en el aire, sin siquiera frenarlo.
Pero lo distrajeron lo suficiente para que Naruto tuviera un tiro limpio. Su uppercut saltando impactó la mandíbula del hombre antes de que sus pies tocaran el suelo. Su cabeza se echó hacia atrás bruscamente al invertir su impulso. Naruto canalizó la rotación de su cuerpo en una patada giratoria hacia atrás que clavó el talón en la caja torácica del shinobi, que ya se levantaba. Se oyeron múltiples crujidos cuando el hombre se catapultó hacia atrás. Su vuelo fue detenido por el impacto del tronco del árbol con un golpe sordo. Cayó al suelo sin moverse. Naruto aterrizó en cuclillas, levantando polvo con los pies al finalizar su giro. Se preguntó qué pensaría Lee de su versión de Konoha Senpu. Con solo mirar a su objetivo, estaba bastante seguro de que no se movería pronto. Al volver la vista hacia el resto del enemigo, vio que Shikamaru no se había inmutado ni había soltado a ninguna de sus víctimas. Todos tenían insectos Kikai arrastrándose por la cabeza y los hombros, y ninguno podía moverse mientras estuviera sujeto por el Kagemane no Jutsu de Shikamaru. A los 30 segundos de comenzar la emboscada, temblaban. A los 45 segundos, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomaron en el suelo. Shikamaru liberó su atadura de sombras y se desplomaron inertes en el suelo del bosque. No podrán moverse hoy sin asistencia médica, dijo Shino mientras recordaba sus insectos. Pero podrían contener información valiosa para Konoha. Deberíamos reanudar la búsqueda. Shikamaru negó con la cabeza cuando Hinata le ofreció el pequeño paquete de pastillas y la cantimplora que sacó de su bolso. Suspiró mientras volvían a los árboles. Eso fue menos problemático de lo que debería haber sido, murmuró. Pero ahora esperan que hagamos cosas así todo el tiempo, y eso es aún más problemático. Naruto resopló. Era agradable ver a alguien manteniendo la perspectiva de las cosas. El Sandaime se detuvo para recuperar el aliento. El uniforme negro que llevaba bajo su túnica formal parecía quedarle cada día más suelto, pero al menos los protectores metálicos de los brazos y el kabuto que le protegían la cabeza seguían bien sujetos. Había logrado detener la resurrección de su sucesor, pero Orochimaru aún así había invocado con éxito al primer y segundo Hokages. Pero justo cuando estaba a punto de insertar el kunai que los vincularía a su servicio, toda la barrera resonó como una gran campana, pasando del morado oscuro al rojo sangre por un instante. En un instante, una figura borrosa que apenas reconoció como el nuevo aprendiz de Ibiki logró atravesar la barrera. Más importante aún, su senbon atravesó las etiquetas que colgaban del kunai en las manos de Orochimaru. El estudiante más decepcionante de Sarutobi fue tomado por sorpresa por un momento, pero la ira visible en su rostro al comprender lo sucedido fue gratificante. Sarutobi lanzó el jutsu para el que había estado acumulando chakra mientras el chico saltaba. Una gran bola de fuego obligó al Sannin serpiente a retroceder también, pero los cuerpos inmóviles se redujeron a cenizas. El anciano se giró para mirar a su antiguo alumno. El segundo mayor arrepentimiento en la vida del Sandaime fue haber permitido que Orochimaru huyera de Konoha cuando sus crímenes fueron descubiertos. Una parte de él aún recordaba al chico que había entrenado, pero se apagó un poco más cada vez que llegaban a sus oídos rumores de nuevas atrocidades. El asesinato y la suplantación del Kazekage eran solo el último, y ahora amenazaba la aldea que Sarutobi amaba. Aléjate de esto, le murmuró a Aku. Un chico extraño, pero se alegraba de haberle dado una oportunidad. No permitiré que le hagan daño, Hokage-sama, susurró Aku. Su vida no terminará antes que la mía. El aire se enfrió alrededor del Chunin al cristalizarse la humedad. El Hokage negó con la cabeza ante la terquedad del chico. Algunos habían cuestionado la sensatez de permitir que el prisionero de Kakashi tuviera un lugar en la hoja, pero su misericordia se veía recompensada con creces. Sin embargo, no permitiría que nadie muriera por las ambiciones de Orochimaru. Levantó su bastón de batalla, la forma alternativa de su invocación, Enma el Rey Mono, y se preparó. Temari le gritó a Kankuro que se detuviera cuando Gaara la agarró del hombro de nuevo. Preocupada de que su conmoción cerebral fuera más grave de lo que creía, los aterrizó con cuidado en el claro más cercano. ¿Estás bien?, preguntó en un susurro urgente. Vete, murmuró Gaara. ¿Qué?, preguntó. Se preguntó si ya estaba empezando. Aléjate, gritó Gaara, empujándola bruscamente a un lado. Ella se tambaleó hacia atrás, casi dejando caer su abanico. Entonces vio las sombras posándose en las ramas de los árboles, casi ocultas por la vegetación. Mamá quiere sangre, dijo Gaara con voz áspera, sujetándose la cabeza. Temari se alejó del claro, siguiendo a Kankuro.
Su plan original era alejarse en cuanto Gaara empezara a usarlo. Ahora no estaba tan segura de la invencibilidad de Gaara. Negó con la cabeza cuando Kankuro tiró de su manga. Naruto frunció el ceño al ver a los hermanos de Gaara alejarse. Aunque fueran enemigos, le molestaba que parecieran dispuestos a abandonarlo. Volvió a pensar en las suposiciones de Hinata sobre por qué Sabaku no Gaara era tan sanguinario y se estremeció un poco. Estar completamente solo, sin nadie a quien apreciara. Con sentimientos encontrados, vio a los usuarios de abanicos y marionetas detenerse al borde del claro. Podría dificultarle a su equipo enfrentarse a Gaara, pero verlos simplemente abandonarlo también sería repugnante. «Has traicionado la alianza de tu aldea con Konoha», dijo Shino, interrumpiendo los pensamientos de Naruto. «Nuestra misión es arrestarte si es posible, o eliminarte de lo contrario. La rendición inmediata es tu opción más lógica». Gaara volvió a gritar, y Naruto comprendió de repente por qué Temari y Kankuro se habían alejado de su hermano. La arena de su calabaza, aparentemente inagotable, comenzó a fluir, cubriendo su cuerpo con una masa de color canela que parecía inquietantemente carne, con extrañas marcas azules. Un brazo ya estaba completamente cubierto de arena, formando una enorme garra deforme, desproporcionada con respecto al resto del cuerpo de Gaara. Pero en lugar de perder el equilibrio, se lanzó hacia adelante con una velocidad sorprendente, destrozando el tronco del árbol en el que se encontraban. Los cuatro se dispersaron, pero Naruto saltó al claro. Acabar con Gaara era su trabajo. Su equipo se aseguraría de que los demás no interfirieran. Hinata sintió un nudo en el estómago al sentir que el aire parecía llenarse de chakra antinatural y una sed de sangre insaciable. Gaara estaba en medio de una transformación monstruosa, y no estaba segura de si podrían detenerla. Por supuesto, eso no impidió que Naruto-kun lo intentara. Su propia vacilación se desvaneció al ver a la kunoichi de Suna a punto de dispararle a su compañera con su enorme abanico. No estaba realmente equipada para una misión, pero estaba lejos de estar indefensa. Ningún Hyuga estaba realmente desarmado. Temari saltó a un lado justo antes de que Hinata aterrizara sobre ella, con chakra emanando de sus manos. «No le harás daño a Naruto-kun», espetó Hinata con una voz que apenas reconoció. La rubia mayor frunció el labio, molesta. «¿De verdad crees que puedes detenerme?» Hinata la observaba con su Byakugan, captando cada detalle, cada matiz de la apariencia de su enemiga. No era tan buena interpretando a la gente como debería, pero estaba bastante segura de que Temari estaba ansiosa por algo, incluso más de lo normal en combate. Pensó en la voz de su padre cuando estaba enfadado con alguien, en ese tono amenazador pero contenido. Al hablar, se esforzó por adoptar esa voz. «Naruto detendrá a Gaara y yo te detendré a ti». Fue un intento patético, en realidad, pero aún así hizo que la niña mayor se estremeciera un poco. Kankuro no fue tan rápido en actuar, pero ni Shino ni Shikamaru pensaron que abandonaría a su equipo. Una aparición de múltiples extremidades de madera y tela descendió de los árboles, en ángulo hacia la espalda de Naruto, justo hasta que la sombra de Shikamaru se extendió y la capturó. «¿Cuánto tiempo podrás contener a su apoderado?», preguntó Shino en un susurro. Shikamaru no respondió directamente, pero juntó 3 de sus dedos mientras el sudor comenzaba a acumularse en su frente. Una masa de insectos de Shino descendió sobre la marioneta de madera, con la intención de reducirla a serrín. Sin embargo, apenas la alcanzaron, una pequeña puerta se abrió en el costado de su pecho y una niebla púrpura oscura brotó de ella, matándolos casi al instante. Maldita sea, esa técnica es horrible», dijo Naruto mientras esquivaba la garra deforme de Gaara. Esta se clavó en la tierra del bosque, comprimiéndola casi 30 centímetros. En todo caso, Gaara se movía más rápido, a pesar de toda la carne extra, que también se extendía por todo su cuerpo. Particularmente inquietante era la parte que empezaba a cubrirle el rostro. Un ojo estaba cubierto por algo con una monstruosa pupila en forma de diamante. Ese ojo lo había clavado con una ansia alienígena que Naruto podía sentir en la boca del estómago. Naruto juntó sus manos y comenzó a crear clones tan rápido como pudo, incluso mientras saltaba hacia atrás ante otro golpe. Envejecer, reflexionó el Sandaime, no es una ocupación para los débiles. Luchó por recuperar el aliento y miró a su alrededor. El techo inclinado del edificio de la arena parecía una zona de guerra. Se habían abierto cráteres en las baldosas, y fragmentos de arcilla quemada se posaban bajo sus pies como cenizas arenosas. La barrera, sin embargo, seguía completamente desprovista de marcas.
Su antiguo alumno lo había planeado bien, pues al tener la intención de que su enfrentamiento ocurriera en semejante recinto, nadie podría intervenir, además de limitar sus opciones de retirada. Sin embargo, eso también significaba que Orochimaru estaba igualmente limitado, aunque su arrogancia lo cegará. Aku revoloteaba por la periferia, sin perder oportunidad de atacar o distraer a Orochimaru. Cuando un disparo casi obligó a su enemigo a girarse hacia el chico, Sarutobi comenzó otra técnica. Aku apenas logró esquivar las serpientes invocadas que salieron disparadas de las mangas de Orochimaru. Pero la distracción fue suficiente para que el Sandaime completara su técnica sin apresurarse demasiado, y las baldosas destruidas se elevaron en una ola que se dirigió hacia Orochimaru. Con un poco de tiempo extra, Sarutobi pudo seleccionar sus ataques con cuidado, administrando con cuidado sus reservas de chakra para maximizar el efecto. El hecho de que pareciera enfurecer a Orochimaru sugería que abalanzarse sobre el anciano había sido parte de su estrategia. Frustrar esta táctica hizo que su ira fuera aún más satisfactoria. Este Hokage ya había soportado suficientes tonterías. Orochimaru comenzó a contrarrestar el Jutsu Toton modificado, pero los sellos manuales son un poco difíciles de completar cuando de repente encuentras agujas Senbon disparadas hacia tus puntos vitales. Con un grito ahogado, se arrojó a un lado mientras las baldosas explotaban donde estaba. Se puso de pie con fluidez, sujetándose la muñeca. Extrajo la aguja de un tirón y lanzó una mirada venenosa al Hokage. Veo que aún necesitas un jovencito para seguirme el ritmo, gruñó, con la voz cargada de insinuación. Me pregunto qué pensarán tus lacayos de ti ahora. El joven Aku compensaba con creces la pérdida de velocidad que los años habían mermado al tercer Hokage. El Chunin no había presionado el ataque hasta el momento, probablemente más por deferencia a su superior que por miedo real, pero a Orochimaru parecía resultarle cada vez más difícil completar los sellos de sus técnicas. La naturaleza confinada del conflicto también limitaba su capacidad para completar una técnica desde una posición de refugio. Pero ahora, agujas heladas se cristalizaron en el aire alrededor del Chunin y se lanzaron hacia el Sannin casi a una velocidad inimaginable. En un instante, fue acribillado por Senbon y cayó al suelo con la respiración y el corazón detenidos, solo para disolverse en una masa de lodo cuando expiró la técnica de sustitución. Orochimaru emergió de un cráter en el tejado tras ellos. Con un gruñido de frustración, sacó una espada de hoja recta de su boca y cargó directamente hacia Aku. Su velocidad era tal que Sarutobi tuvo que forzarse para bloquear el golpe con su bastón de batalla. Esa espada está envenenada, gruñó Enma, abriendo un ojo entre las manos de Sarutobi. La esgrima de Orochimaru era mucho mejor de lo que Sarutobi recordaba, pero eso no era sorprendente dado el tiempo transcurrido. El ceñudo Sannin serpiente lanzó una serie de cortes que Sarutobi apenas logró bloquear, aunque se vio obligado a retroceder varios pasos. Aku voló en círculos con cautela, procurando mantenerse fuera del alcance de la espada. Sus manos se fusionaron en una serie de sellos, ejecutados con una velocidad que a Sarutobi le sorprendió en alguien tan joven. Con la ayuda de Enma, el tercero bloqueó un corte de rueda con la fuerza suficiente para tambalear a su enemigo y luego pasó a la ofensiva. Sarutobi ignoró el frío del aire que le tensaba la piel del rostro mientras su joven aliado formaba una cúpula de espejos de hielo a su alrededor. Una barrera dentro de la barrera, y Orochimaru directamente en el medio. Naruto esquivó otra embestida torpe pero aterradoramente rápida de Sabaku no Gaara mientras distribuía clones autónomos por todo el claro. Habían sido útiles contra Orochimaru, así que esperaba que funcionaran también allí. Mientras se preparaba, más y más arena cubría el cuerpo de Gaara, transformándolo aún más en algo salido de una pesadilla de leche caducada. Un gran ojo dorado giraba como un loco en su cuenca mientras la criatura deforme se agitaba por el claro, aplastando todo lo que se interponía entre ella y Naruto. El rubio no pudo evitar mirar fijamente cómo la monstruosa figura crecía a cada segundo. Por un momento, Naruto se preguntó si los ninjas renegados que había matado lo habían mirado de la misma manera. Negó con la cabeza y saltó a un lado mientras Hinata gritaba una advertencia. Ya había suficiente peligro como para distraer a sus amigos haciéndose el tonto. Por un momento, se preguntó cómo sabía ella quién era él. Entonces lo comprendió. Era el único que hacía más clones. Idiota. La siguiente generación imitó los sellos la siguiente vez que hizo Kage Bunshin. Gaara gritó su frustración con una voz tan fuerte que hizo que las hojas de los árboles se desprendieran. Hizo un círculo con su brazo deforme y la garra de arena se desprendió, disparada hacia Hinata.
Los clones más cercanos apenas comenzaban a reaccionar cuando ella dio una voltereta hacia atrás, dejando que la arena se estrellara contra el tronco de un árbol enorme. Naruto ni siquiera tuvo que decirle a sus clones que atacaran. Hinata se sentía cada vez más frustrada con su oponente. Temari, obviamente, tenía un amplio entrenamiento como luchadora de distancia y lo aprovechaba al máximo para mantener la distancia entre ellas. En una pelea a larga distancia, su Hyuken era prácticamente inútil. Por supuesto, no todo era unilateral. La agilidad de Hinata, perfeccionada tras horas y horas de entrenamiento, hacía casi imposible que Temari la alcanzara con una de sus ráfagas de viento. A diferencia de su anterior batalla contra Tenten, ahora Temari luchaba en una zona boscosa y los Hyugas siempre tenían cobertura disponible. Pero Hinata nunca estuvo tan agradecida de su herencia Hyuga cuando, justo después de gritarle una advertencia a Naruto-kun, sus ojos la ayudaron a rastrear y evitar la arena que Gaara le había lanzado. Tragó saliva con dificultad al verla romper la corteza del árbol al que golpeó. «Niñas, las van a matar si se quedan», le gritó Temari. El oído de Hinata no estaba tan bien entrenado como su vista, pero, junto con la sinceridad en la voz de la kunoichi, creyó detectar también un trasfondo de miedo y ansiedad. «Soy una kunoichi de la hoja», anunció Hinata con un tono frío y formal. «Mi sensei ha ordenado a mi equipo que capture al tuyo. Lo lograremos». Esperaba que los clones cercanos estuvieran observando. No volvería a decepcionar a su equipo. Shikamaru se dedicaba principalmente a conservar su chakra. Era algo que practicaba mucho. A veces pasaba días enteros simplemente conservando su chakra. Pero eso no le impidió proyectar su sombra de vez en cuando para hacer tropezar a esa extraña marioneta. Tras ver cómo la maldita criatura escupía una nube de gas venenoso, ni él ni Shino estaban dispuestos a acercarse demasiado. Sin embargo, Aburame se empeñó en neutralizar al titiritero. Podría haber jurado que el niño buscaba vengar a sus insectos muertos, si la idea no fuera evidentemente absurda. Shino y la marioneta bailaban, saltando de rama en rama, en un ejercicio que parecía demasiado problemático para que él se uniera. Sabía, sin sospecharlo, que era solo una distracción mientras los insectos de Shino se acercaban al titiritero. Por otro lado, también se habían dejado ver un poco en el balcón. Una oleada de insectos Kika y furiosos solía impresionar a la gente. Si Kankuro y Temari no hubieran estado tan preparados para saltar en cuanto el genjutsu invadió el estadio, los insectos podrían haberlos atrapado antes de que superaran la barandilla y evitado todo este lío. Por supuesto, al observar con el rabillo del ojo a Gaara continuar cambiando, Shikamaru se preguntó si perseguirlo hasta aquí podría haber sido menos doloroso que lidiar con él en Konoha. A pesar de fallarlos por poco, el ataque de Shino obviamente le había dado a Kankuro una pista de lo que le esperaba. El títere parecía estar moviéndose mucho. Quizás estaba atento a más bichos. Shikamaru se agachó cuando la marioneta repentinamente se alejó de Shino y lanzó una púa impulsada por resorte directamente a su cabeza. Tal vez sea mejor prestar más atención, dijo Shikamaru con un gruñido mientras se alejaba del grupo, buscando alguna señal del titiritero. Qué problemático. Los clones surgieron de los árboles, abalanzándose hacia el monstruo en constante crecimiento que era Sabaku no Gaara. El cuerpo del hijo del Kazekage no era visible entre la enorme masa de arena, que ya era tan alta como la torre del Hokage, pero eso no impidió que se agitara como una fiera, derribando árboles en un radio cada vez mayor. Aún más extraños eran los agudos gritos que resonaban entre la masa de arena. Los ocasionales aullidos no parecían ni remotamente humanos, más bien como los de un mapache o un tanuki. La maldita cosa se parecía cada vez más a uno de esos extraños perros mapaches. Era tan extraño que casi resultaba gracioso. Pero eso no impidió que destruyera la primera fila de clones que lo alcanzaron. Naruto ignoró los recuerdos de la increíble presión mientras expiraban y daban vueltas tras la monstruosidad. 8 kunai con etiquetas explosivas formaron un círculo ordenado al incrustarse en la espalda del gigante. La explosión masiva cuando se activaron hizo que el tanuki de arena, que aún se expandía, se tambaleara hacia adelante, pero el cráter que quedó en la espalda de la criatura ya se estaba llenando ante los ojos de Naruto. Una cola casi tan grande como su edificio de apartamentos se extendió y aplastó el tronco del árbol donde Naruto estaba posado. El sorprendido genin salió despedido hacia adelante, junto con varias toneladas de árbol. Unos clones creados apresuradamente lograron liberarlo de los escombros que caían, directamente en las garras de la pata delantera izquierda del demonio de arena.
Hinata gritó al ver a Naruto atrapado y aplastado por la garra de Gaara. Por la forma en que los clones habían actuado para salvarlo, supo que era el verdadero Naruto. Obviamente Temari no era una kunoichi que ignorara oportunidades de oro, porque su ráfaga de viento atrapó a la distraída Hyuga y la estrelló contra el tronco de un árbol. Aturdida tanto por lo que había visto como por el impacto, Hinata se puso en cuatro patas mientras la chica de arena se movía para acabar con ella. Un gran trozo de madera se estrelló contra el títere, haciéndolo perder el equilibrio y dándole tiempo a Shikamaru para saltar y escapar. Shino descendió desde arriba, sosteniendo uno de sus kamas con ambas manos, listo para golpear hacia abajo y causar el mayor daño posible al títere de madera mientras estaba desequilibrado. Una púa emergió de la espalda de la marioneta, disparada para empalar a la Burame. El kama de Shino se desprendió de sus dedos, repentinamente laxos, y se clavó en la rama del árbol con un golpe sordo. Naruto apenas tuvo tiempo de respirar antes de que la pata se cerrara. Mientras la arena controlada por chakra del nuevo cuerpo de Gaara fluía a su alrededor, un destello de inspiración lo golpeó. Mientras la presión aumentaba a una velocidad aterradora, concentró frenéticamente el chakra en el centro de sus bobinas. Zorro, si no quieres morir aquí hoy, más te vale ayudar. A Naruto, el Kyuubi no Kitsune le parecía muy bien informado. Demasiado erudito como para no estar al menos superficialmente al tanto de lo que sucedía en su prisión. La oleada de chakra rojo que azotó sus espirales no hizo más que confirmarlo. Por un instante, sintió que sus venas estaban llenas de acero fundido. Naruto no pudo evitar gritar al lanzar la técnica, aunque empezó a llenarse de arena la boca. Temari sacó un kunai mientras la aturdida kunoichi se arrastraba alrededor de un árbol en un patético intento de evitar su destino. No le gustaba matar, pero órdenes eran órdenes, y su hermano, negó con la cabeza y rodeó el tronco. La chica Hyuga seguía a gatas. Para alguien a quien sus compañeros habían defendido con tanta fiereza, sin ser débil, sin duda no había demostrado mucha fuerza. Negó con la cabeza y se preparó para lo que tenía que hacer. Y entonces escuchó que la cosa en la que se había convertido su hermano soltó un grito estridente cuando su brazo izquierdo explotó. Los ojos de Temari se abrieron de par en par mientras la arena caía sobre el bosque. La Hyuga derrotada a sus pies desapareció en una nube de vapor y Hyuga Hinata descendió a la carga por el tronco del árbol, con la mano izquierda lanzando un ataque Hyuken. Kankuro sonrió bajo la pintura de su cara. Uno menos, otro más. Sus dedos se crisparon y uno de los brazos segmentados de Karasu se extendió, buscando a su otra víctima. Entonces, el genin empalado en la espalda de Karasu, que parecía un trofeo apropiado, explotó en una masa de insectos que inmediatamente comenzaron a excavar en el orgullo y la alegría de Kankuro. ¿Qué demonios?, murmuró. Sus ojos volvieron a mirar el kama atascado en la rama del árbol. Seguía allí. ¿Acaso los Aburame se convertían en insectos al morir? Una táctica efectiva para reforzar la ilusión del Kikai Bunshin, proclamó una voz justo cuando un dolor cegador irrumpió en la sien de Kankuro. Tardó un instante en darse cuenta de que acababa de recibir un garrotazo en la cabeza. El genin de Suna se desplomó hacia adelante, dejándose caer de la rama donde se había ocultado. Un movimiento de sus dedos en caída libre bastó para que Karasu, gravemente herido, lo atrapara. En ese momento, no era capaz de manipulaciones más sutiles, así que se desplomó en el suelo para ganar tiempo. ¿Cómo me encontraste? Aunque me huelan, me movía cada vez que veía a tus malditos bichos acercarse. Tienes razón en que mis aliados pueden rastrearte por el olor, dijo el espeluznante bastardo mientras se acercaba con cautela. Sin embargo, los insectos dentro de mi cuerpo también son más que capaces de rastrear ese olor, y puedo moverme un poco más rápido cuando la situación lo requiere. El bastardo perezoso que luchó contra Temari aterrizó al lado del espeluznante y le entregó el kama. Prestarle un arma a tu Bunshin fue inteligente, admitió Kankuro mientras su visión comenzaba a aclararse. Inquietante o no, ese bastardo golpeó más fuerte que Temari en su menstruación. Cuando vi que era sólido, pensé que te tenía. Kankuro parpadeó para disipar la última imagen doble. Justo como crees que me tienes, dijo mientras soltaba la bomba de humo que tenía en la palma de la mano. El Hokage se agachó para esquivar un golpe que, de otro modo, lo habría decapitado. Empezaba a preguntarse si enfrentarse a su joven discípulo sería tan buena idea. Perdió el equilibrio para detener el revés de Orochimaru, pero una aguja senbon sobresalía del codo del ninja rebelde y lo impidió.
Aku pasaba de un espejo a otro a una velocidad inimaginable, acribillando a Orochimaru con agujas cada vez que tenía un tiro limpio. Era una gran distracción, suficiente para mantenerlos en igualdad de condiciones. Mientras Orochimaru arrancaba la aguja con un gruñido, Sarutobi giró el bastón de Enma a la altura de las rodillas. El invocador de serpientes, con la atención momentáneamente puesta en el extremadamente molesto Chunin, fue demasiado lento al esquivar hacia atrás. Con un crujido de huesos, fue lanzado al suelo, con la espada volando por los aires y aterrizó desplomado cerca del borde de los espejos de hielo. Sarutobi respiró entrecortadamente mientras miraba a su alrededor, atento a posibles técnicas de sustitución u otros trucos. Orochimaru dejó escapar un leve gruñido, pero no hizo nada más. Lentamente, el anciano se acercó a su antiguo alumno. Naruto escupió la arena empapada mientras rodaba por el aire. No esperaba que funcionara tan bien, pero supuso que la forma en que la arena lo envolvía magnificaba el efecto del pulso. Al abrir los ojos para orientarse, vio un destello rojo sobre el coloso beige. Era el cabello de Gaara. La mitad superior de su cuerpo sobresalía de la frente del demonio de arena como una especie de grano invertido. Parecía estar muerto o dormido, pero estaba bastante seguro de que la muerte de Gaara también mataría al demonio. Entonces, ¿por qué estaba dormido? El suelo que se acercaba rápidamente lo sacó de sus pensamientos. Formó rápidamente otra tanda de clones, empezando a sentirse finalmente un poco agotado después de las innumerables hordas que había creado, sin mencionar 2 pulsos de chakra a plena potencia. Se preguntó brevemente si así se sentían todos los demás todo el tiempo. ¿Por qué el casi ser asesinado me hace pensar tanto? Se preguntó Naruto mientras un clon agarraba la manga de su chaqueta y lo arrojaba hacia otro clon. Gaara. Gritó una voz desde abajo. La cabeza de Naruto giró mientras otro clon lo atrapaba y lo lanzaba hacia los demás que esperaban en el tronco de un árbol. La rubia Kunoichi de Suna corrió hacia el claro, ignorando la arena que seguía cayendo tras la explosión. Se detuvo y blandió su abanico tras ella, lanzando un ataque de viento por donde había venido. Sin embargo, la técnica resultó muy débil. Uno de sus brazos no parecía funcionar bien y una sección entera de su abanico tenía el papel arrancado. Entonces vio a Hinata emerger de entre los árboles, rodando hacia un lado para esquivar el ataque. Sudaba y respiraba con dificultad, pero su mirada era dura como el diamante. Naruto nunca creyó haber estado tan orgulloso de ser su compañero de equipo. Naruto negó con la cabeza para despejarse al aterrizar en el tronco de un árbol, colgando del chakra de sus manos y pies. Con ellos luchando tan cerca de Gaara, necesitaba acabar con esto rápido. Naruto corrió por el tronco del árbol antiguo, dejando que la gravedad lo acelerara aún más. Vio de reojo a Shino y Shikamaru persiguiendo una marioneta de madera maltratada, pero su presencia allí solo reforzó su determinación. Los lamentos del demonio de arena se apagaban, solo para ser reemplazados por gritos de rabia. Tras él, Naruto oyó a Temari gritar mientras algunos de sus clones periféricos se unían a la batalla entre ella y Hinata. Los recuerdos que recibió al dispersarse le hicieron doler el estómago. La angustia en el rostro de la chica lo incomodaba, pero no le impediría matar a su hermano. Sarutobi contempló al hombre que una vez fue su esperanza para el futuro de Konoha. Pero eso había pasado mucho tiempo, y ahora se había convertido en una pesadilla. ¿Vas a regodearte ahora, anciano? Preguntó Orochimaru con un silbido áspero. Los huesos que sobresalían de sus piernas destrozadas eran una visión repugnante, pero también un alivio. No estaba seguro de cuánto tiempo más podría haberle seguido el ritmo. No disfruto de esto, murmuró Sarutobi mientras levantaba su bastón. Su antiguo alumno parecía haber sufrido también daño en la columna vertebral por el aterrizaje. Tenía el brazo izquierdo extendido a un lado, solo le temblaban las yemas de los dedos. Por un momento consideró simplemente tomarlo prisionero, pero descartó la idea sin piedad. Mientras ese cerebro genial siguiera vivo, Orochimaru sería una amenaza mortal. Levantó su bastón de batalla. Al menos podría acabar pronto con su mayor fracaso. Un ojo se abrió de golpe al ver el bastón que sostenía entre las manos. «Cuidado con lo que tienes», gritó Enma. Sarutobi giró. La espada de Orochimaru se desprendió de las baldosas donde había aterrizado y se precipitó por los aires hacia él. Apenas tuvo tiempo de ver esto antes de que la vista se bloqueara. Aku ahora estaba parado entre él y la espada envenenada. Al llegar al suelo del bosque, Naruto cambió a desplazamiento horizontal sin disminuir la velocidad.
Una vez que dejó de coquetear con la caída libre, un rápido golpe en la liberación de su peso lo aceleró hasta que la vegetación en los bordes de su visión se volvió borrosa. Podía sentir su otro chakra, aún agitado por el pulso de chakra, surgiendo a través de sus espirales, buscando liberación. Sus puños temblaban con el deseo de castigar a Gaara, de golpearlo hasta dejarlo inconsciente por amenazar a su aldea, a sus amigos. El tinte rojizo que se deslizaba por sus ojos, incluso mientras su olfato se agudizaba aún más, asustó a Naruto casi tanto como el monstruo frente a él. El demonio en su interior era algo de lo que jamás podría escapar. Apretando los dientes mientras se acercaba al monstruo que gritaba, obligó a que el chakra rojo descendiera hacia sus pies, lejos de su cabeza. Naruto notó que a su prisionero no le gustaba nada eso, y el chakra se intensificó aún más por un instante. Pero tenía cosas más importantes de qué preocuparse, pues ahora subía por el tobillo del tanuki de arena gigante, usando el chakra extra para mantener la tracción. El chakra rojo, de hecho, le ayudaba, pues notó que la arena parecía absorber mucho más chakra del que normalmente se requiere para mantener el contacto en una superficie vertical. Esperaba poder moverse con la suficiente rapidez para alcanzar a Gaara antes de que la arena lo atrapara. Pero mientras subía por la pierna del demonio, notó que, mientras la arena cerca de él se abalanzaba sobre él, lo que rodeaba sus pies permanecía inmóvil. Aún así, la arena más lejana reaccionaba a su intrusión, irguiéndose y arqueándose hacia adelante para aplastarlo como un insecto. Aceleró al subir por el torso abultado, pasando el brazo que aún se estaba reconstruyendo mientras se lanzaba pesadamente hacia él. Naruto cambió de dirección con una agudeza que solo alguien que se aferraba a su chakra podía lograr, dirigiéndose hacia el hombro opuesto. El mundo entero pareció estremecerse cuando el brazo del demonio se estrelló contra su propio estómago, a metros detrás del genin que cargaba. Mientras el demonio aullaba a un volumen ensordecedor, Naruto vio cómo la arena se alzaba como una ola frente a él. El tsunami de arena se estrelló contra el pecho del monstruo, pero Naruto había cambiado de dirección otra vez. Respiraba con tanta dificultad que no podía oír nada más, pero finalmente logró llegar al hombro del demonio. Pero cuanto más se acercaba a la cabeza del demonio, más rápido parecía reaccionar. La arena empezó a brotar a su alrededor en zarcillos prensiles, así que se agachó y saltó justo antes de que se estrellaran contra él. El torpe y apresurado salto de Naruto lo liberó de la trampa, pero ahora estaba en el aire e indefenso. Sin embargo, también estaba muy cerca de su objetivo. Arqueó la espalda mientras moldeaba chakra con cuidado. Girando lentamente en el aire, vio de cerca un rostro de varios metros de ancho, con extraños ojos de pupilas de diamante que se cruzaban intentando verlo. Luego lo superó, acercándose cada vez más a la frente. Naruto completó los sellos y luego extendió el brazo, preparándose para el impacto. Raiton. Impactante ají. Sarutobi se movió antes de que pudiera comprender lo que veía. Su hombro izquierdo se estrelló contra las costillas de Aku, y el golpe inesperado apartó al joven Chunin. Pero seguía en el camino, y no le quedaba tiempo para usar su bastón, moviéndose con una precisión que creía perdida hacía una década, el Sandaime Hokage levantó el brazo derecho en un perfecto bloqueo con el antebrazo justo cuando la espada lo alcanzaba. Chispas saltaron del brazalete metálico cuando la hoja envenenada se desvió hacia un lado. El metal estaba muy rayado, pero el ataque falló. Tan noble, hasta el final, dijo una voz detrás de él, llena de desprecio. Se giró para ver a Orochimaru parado detrás de él sobre dos piernas perfectamente bien, blandiendo la espada que acababa de atrapar en la cabeza del Hokage. Engañado por un simple Enge, pensó con disgusto. Con Enma en la mano izquierda, no había posibilidad de girar el bastón a tiempo. Levantó el antebrazo a tiempo para bloquear, pero esta vez la hoja se clavó en el metal dañado. Apenas sintió el corte cuando la hoja atravesó la manga de su uniforme, pero la agonía ardiente mientras el veneno se filtraba en sus venas lo hizo jadear. «Ya estás muerto, viejo», se burló Orochimaru. ¡No!, espetó Aku. El Chunin agarró el brazo del Hokage y el ardor dio paso a un entumecimiento, pues todo el brazo del anciano quedó congelado. El hielo que recubría el brazalete trepó por la espada y en un instante envolvió la mano derecha de Orochimaru. Apenas soltó la espada cuando su mano izquierda también fue capturada. Con el rabillo del ojo, Sarutobi vio el rostro del chico contorsionado en un rictus de odio. El hielo alrededor de su brazo no avanzó más, pero subió con firmeza por el de Orochimaru mientras intentaba liberarse.
Aún así, toda la extremidad del Hokage estaba congelada, y el frío comenzó a filtrarse por el resto de su cuerpo, drenando su energía menguante y dejándolo muy cansado. ¿Aku? Preguntó. La furia se disipó del rostro del chico. Lo siento, Hokage-sama, pero es la única manera que se me ocurre de detener el veneno, dijo Aku en voz baja. Pero el hielo que lo cubre avanzará hasta detenerle el corazón. Orochimaru tiró con más fuerza, arrastrándolos hacia adelante. A pesar de sus frenéticos esfuerzos, seguían unidos mientras el hielo pasaba su codo y se dirigía hacia su hombro. Suéltame, monstruo. Siseo. Por atacar a mi Hokage, morirás, dijo Aku, su voz suave tan implacable como cualquier voz que Sarutobi pudiera recordar. Con un gruñido de frustración, Orochimaru levantó la mano libre y la golpeó contra su antebrazo congelado. Esta se hizo añicos, al igual que la espada. El invocador de serpientes retrocedió de un salto cuando la barrera parpadeó y murió repentinamente. 4 figuras sombrías aparecieron desde las esquinas justo cuando los Anbu comenzaban a moverse. Aku se movió para proteger al Hokage, quien se hundía de rodillas y comenzaba a temblar, pero los 4 se abalanzaron sobre Orochimaru. Sarutobi los perdió de vista cuando los Anbu se acercaron. Creyó verlos alejarse de un salto, perseguidos por los Anbu, pero su visión se nublaba. Parpadeó cuando uno de los shinobi enmascarados exigió, furioso, que Aku se explicara. El brazo estaba envenenado, dijo el Hokage con voz temblorosa. Orochimaru no usaría ningún veneno con antídoto. Tosió y volvió a temblar. Tendré que quitármelo. El día parecía oscurecerse, pero Sarutobi sabía que no era así. Esperaba que las cosas fueran mejor en otras partes del pueblo que amaba. Si la situación no fuera tan mortal, Naruto se habría reído a carcajadas. Sabaku no Gaara, contenedor de demonios y terror de las arenas, estaba completamente despierto. Para complementar sus ojos abiertos, su corto cabello rojo estaba completamente erizado. Era incluso peor que el de Hinata cuando entrenaron. Por supuesto, Naruto tenía una visión clara de esto ya que un brazo estaba envuelto firmemente alrededor de los hombros de Gaara y el otro sostenía un kunai en su globo ocular derecho. Los lamentos desesperados del demonio que se encontraba debajo casi le destrozaron los tímpanos, pero también le indicaron que despertar a Gaara había sido una decisión inteligente. La masa de arena bajo ellos parecía ablandarse, perdiendo cohesión, incluso mientras se alzaba para aplastar al genin vestido de verde. Sus piernas ya estaban envueltas. Ni lo pienses. Espetó Naruto. A menos que creas que puedes matarme antes de que te meta esto en el ojo. No hay arena que lo impida. Fue un riesgo calculado. No estaba seguro de que ni siquiera la amenaza de una muerte instantánea disuadiera al loco Jinchuriki. Pero la arena dejó de levantarse, al menos por el momento. También podía sentir la masa debajo de ellos temblando mientras el demonio dejaba escapar un suspiro lastimero, a un volumen ensordecedor. Lo que no estaba preparado era que los ojos de Gaara, rodeados de ojeras, se fijaran en los suyos. ¿Por qué no me has matado? Preguntó con una voz extrañamente tranquila. Mi existencia no tiene sentido. La forma completamente impasible en que se formuló la pregunta le revolvió el estómago a Naruto. Recordó a Hinata preguntándose cómo sería si hubiera crecido sin nadie que se preocupara por él, sin nadie valioso para él. Si lo hubieran criado como un arma, como parece que le pasó a Gaara. Por un instante, Naruto sintió una especie de déjà vu. Esto, no estaba bien. Recordó estar sentado junto a la cama de Hinata en el hospital, escuchándola describir a su familia. Esto estaba mal y tenía que arreglarlo. De alguna manera. La arena seguía perdiendo cohesión, pero Naruto estaba más preocupado por Gaara. Los ojos verde azulado, vacíos, miraban más allá del kunai, ahora centrados en él. Si decidía que a Naruto le faltaba la voluntad para matarlo, Naruto parpadeó al recibir los recuerdos de otro clon. Este había estado ayudando a Hinata con la usuaria del abanico, Temari, a quien el expediente del sensei identificaba como la hermana de Gaara. Su clon había quedado atrapado en el borde de una ráfaga de viento, pero antes de dispersarse, había visto bien a la kunoichi. Intentaba desesperadamente pasar junto a Hinata y entrar en el claro, aunque se movía como si hubiera recibido más de un par de golpes de Hyuken. Incluso cuando vio que los ojos de Gaara adquirían una mirada calculadora, Naruto frunció el ceño y espetó. Idiota. Gaara parpadeó. ¿Dices que tu existencia no tiene sentido? Gruñó Naruto. Entonces, ¿por qué demonios se esfuerzan tanto tus hermanos por salvarte?
La expresión de Gaara era tan desconcertada que Naruto sintió un poco de malestar, pero no lo dejó traslucir. Tu hermana ni siquiera puede mover un brazo y sigue intentando pasar a mi compañero de equipo. Hizo una mueca. Está llorando y gritando tu nombre, idiota. Y tu hermano también se enfrenta a una desventaja de 2 contra 1. Quizás tú no creas que tu existencia tenga sentido, pero ellos sí. Y van a morir si seguimos así mucho más tiempo. El genin de Suna, cuyo cabello por fin volvía a la normalidad, se inclinó hacia adelante, ignorando por completo el kunai de Naruto. ¿Está llorando?, preguntó, con su voz hueca un poco menos distante que antes. Ella nunca llora. Pues ahora sí, espetó Naruto, retirando el kunai antes de que el desprevenido contenedor demoníaco se hiciera daño. Obviamente le importa lo que te pase, aunque a ti no. ¿Vas a hacer que la maten? La mirada de Gaara volvió a fijarse en la de Naruto, con una intensidad que le resultó realmente escalofriante. No dudarás en matarme, ¿verdad? No, si eso mantendrá a mis amigos a salvo, respondió Naruto, con la voz quebrada a pesar de sus mejores esfuerzos. Entonces, ¿por qué te detuviste ahora? Porque, la voz de Naruto se fue apagando. Porque eres como yo. ¿O cómo sería yo si no tuviera amigos? Uno de ellos me lo dijo. Tuve la oportunidad de darte una opción, así que lo hice. Gaara lo miró fijamente un buen rato, y Naruto apretó el kunai con más fuerza. Entonces, el genin de Suna asintió lentamente. La arena se apartó de ambos, liberando las piernas de Naruto y bajándolas lentamente al suelo. Al llegar al suelo, la mayor parte de la arena se dispersó mientras el resto se movía para recomponer la calabaza en la espalda de Gaara. Naruto soltó a Gaara con cautela y guardó su kunai en el bolsillo. Las otras batallas alrededor del claro se habían detenido lentamente mientras esto sucedía, por lo que estaba mayormente en silencio cuando Gaara levantó la voz. Nuestra misión ha terminado. Fin del capítulo, espero les haya gustado. Si tienen alguna sugerencia no olviden de comentarla en los comentarios. Hasta la próxima.